El día de hoy veremos cómo se trató de conciliar el neoplatonismo con el cristianismo durante la Edad Media, es decir, cómo se trató de explicar el cristianismo a partir del esquema neoplatónico. En este caso nos centraremos en Dionisio Areopagita y Escoto Eriúgena. Si quieren saber qué es el neoplatonismo, hay un video en el canal, se los dejo en la caja de descripción. Comencemos por el primero. Se lo llama así porque se lo confundió durante mucho tiempo con un tal Dionisio que fue convertido por San Pablo al cristianismo en su famoso discurso en el Areópago de Atenas. Pero se comprobó que las obras atribuidas a Dionisio son muy posteriores. Por eso también se lo conoce como Pseudo Dionisio. Su obra estuvo influenciada por Proclo. Dionisio intentó reconciliar el neoplatonismo con el cristianismo, como dije al principio, expresando la teología y misticismo cristianos a través de un esquema neoplatónico. No obstante, prevalecieron los aspectos neoplatónicos. Al igual que el neoplatonismo, Dionisio considera a Dios como el uno, el bien, omnipotente, y también como ser y sabio. No obstante, estos nombres, aunque revelan algo de la divinidad, no pueden referirse a Dios por completo, pues Dios trasciende todos los nombres. Por ello es inefable y se lo considera como supra o hiper, es decir, más que. Esto quiere decir que Dios trasciende cualquier predicado que uno puede atribuirle. Por tanto, Dios es supra o superesencia y también superinteligencia. Por esta razón, Dionisio distingue dos caminos o vías para acercarse a Dios, la vía afirmativa y la vía negativa, llamada también teología mística. La vía afirmativa consiste en atribuir a Dios de modo análogo las perfecciones que se hallan en las criaturas, de un modo absoluto y sin diferenciación real. También, de un modo menos inadecuado, se le pueden atribuir términos que refieren a realidades inteligibles, como por ejemplo bondad. Pero como Dios es inefable, pues todo lo trasciende, lo mejor es negarle todo atributo. Y ahí se llega a la teología mística. La vía negativa o teología mística pone el foco en que, por la trascendencia absoluta de Dios, solo puede hablarse de modo negativo de Dios, pues Dios está por encima de toda disyunción u oposición. En ese sentido, Dios puede ser aprendido de manera limitada por el intelecto y solo puede captarse en una experiencia mística. Como dicen Reale y Antiseri, Dios se halla suprasubstancialmente más allá de todas las cosas, y solo se revela a aquellos que todo lo trascienden y penetran en la oscuridad donde reside verdaderamente. A su vez, Dionisio expresa que la Trinidad es una diferenciación que se da en el plano de la manifestación, pues Dios en sí mismo es la unidad indiferenciada. La emanación es la automanifestación de la divinidad. Por ello, Dios produce de sí mismo. Con la creación o emanación surge la multiplicidad, pero Dios no deja nunca de ser unidad indiferenciada. Entonces, el mundo es una efusión o emanación de la bondad divina. En ese sentido es divinidad, pero al mismo tiempo no lo es. El mundo es manifestación divina, pero al mismo tiempo es múltiple. Y Dios creó el mundo a través de las ideas o arquetipos. Además, Dios es el principio y fin de todas las cosas. Todo sale de y regresa a Dios, en un movimiento dialéctico. A diferencia del neoplatonismo, Dionisio plantea que la materia no puede ser mala, puesto que también participa de la belleza y de la forma, y es producida por el bien y necesaria a la naturaleza. A Eriúgena se lo conoce como Escoto Eriúgena porque fue un filósofo irlandés. Su obra estuvo muy influenciada justamente por la obra de Dionisio Areopagita.
Eriúgena comienza hablando en su obra sobre la natura o naturaleza, physis en griego, que es todo el conjunto de lo real o también la totalidad de las cosas que son, es decir, de aquellas que son perceptibles e inteligibles y de las que no son, es decir, de aquellas que trascienden el poder del entendimiento. Siguiendo el esquema neoplatónico, la natura se divide en 4 géneros que indican un sistema de procesión. Primero, la naturaleza que crea y no es creada. Esta es Dios, que es el uno. Dios es la hiper o supraesencia o naturaleza y está más allá del ser. Tal como dice el cristianismo, Dios es creador, y en esto se aleja del neoplatonismo, pues es principio de toda división y multiplicidad. No solo es la causa o principio primero de todas las cosas, sino también el medio y el fin de todas las criaturas. Esto quiere decir que todo surge de Dios, en Él subsiste y a Él retorna al perfeccionarse. Además, Dios trasciende todas las categorías y atributos. Solo podemos comprender que Dios es, pero no qué es. Desde este punto de vista, Dios puede definirse como supraesencia única e incomprensible. Y además, Dios es infinito. Es inmanente y trascendente a todas las cosas. Engendró desde la eternidad su propio logos o sabiduría. Por otro lado, para Eriúgena, Dios se manifiesta a sí mismo en las criaturas, es decir, que el mundo es una teofanía. En ese sentido, Dios se revela en su creación. Segundo, la naturaleza que crea y es creada, las causas primordiales o ideas. En Dios, las causas primordiales son una, pero en el mundo se multiplican. Las causas primordiales son los arquetipos o ejemplares de las especies creadas. Son también causas eficientes de las cosas. Como dicen Reale y Antiseri, el Espíritu Santo es el que transforma en eficientes a las causas ejemplares, haciendo surgir de los modelos eternos las cosas y los individuos. Existen en el verbo, logos o intelecto divino. Surgen por generación a partir de la procesión del verbo divino. La generación misma del verbo o hijo de Dios implica la constitución de las causas primordiales. Como dijimos, en el verbo las causas primordiales son una, aunque en el mundo sean múltiples. Tercero, la naturaleza que no crea y es creada, el mundo material. Este género implica alteridad, multiplicidad, temporalidad, y para el hombre significa la caída o degradación por el pecado original. La bondad divina creó todas las cosas a partir de la nada. La nada se refiere a la ausencia o negación de todas las substancias o esencias, pues Dios le da existencia a la substancia. Por otra parte, las criaturas participan en las causas primordiales, pues derivan de ellas como esencia más elevada, ya que éstas sirvieron como modelo para su creación. Cabe aclarar que el mundo no está por fuera de Dios, ya que por fuera de Él no hay nada. Además, si fuese así, no existirían o cesarían de existir, pues hay una dependencia ontológica del principio o la causa primera. En tanto Dios se manifiesta en la creación, el mundo es concebido por Eriúgena como un conjunto de símbolos que revela lo divino. Cuarto, la naturaleza que no crea ni es creada. Es Dios como negación, la nada o el no ser, y se refiere al aspecto escondido de Dios, también llamado anteuno. Según Reale y Antiseri, es Dios en tanto término final, en tanto plano al que todo debe retornar. La naturaleza será reconducida a la divinidad. Por lo tanto, el esquema de Eriúgena es un esquema dialéctico, donde hay un descenso desde lo divino y luego un ascenso, donde todo retorna a Dios. Habiendo explicado todo esto, Eriúgena
explica ciertas partes del Génesis. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. En el principio se refiere al logos o al verbo, y el cielo y la tierra se refieren a las causas primordiales. Y hágase la luz significa la procesión de lo incognoscible haciéndose cognoscible, es decir, Dios se hace cognoscible al hombre. Y la creación a partir de la nada se refiere a lo siguiente: Dios estaba oculto y como tal es considerado por Eriúgena como la nada. Dios es la nada o realidad negativa por su sobreabundancia de ser, y la creación, por ende, significa la manifestación de Dios mismo. La creación implica una difusión o emanación del bien como necesidad. Por otra parte, el pecado original es visto, tal como anticipé, como caída o degradación. Por ello, es necesario un acto de redención, y este acto fue llevado, tal como sostiene el cristianismo, por el Cristo, quien es comprendido como la encarnación del Logos o Verbo divino, es decir, la razón eterna. Para Escoto, con Jesús se inaugura la etapa de la racionalidad, mientras que la etapa del Antiguo Testamento es la etapa de la fe. Por último, el retorno de todo lo creado a lo divino no implica que el alma humana se diluya en la unidad divina, sino que mantiene su individualidad. Como hemos visto a lo largo de este video, Dionisio y Eriúgena han tratado de conciliar el cristianismo con el neoplatonismo y han conservado aspectos de este último, como la concepción de Dios como unidad indiferenciada e inefable. Dios, en su inmensidad, está más allá de cualquier predicación, y por ello solo es posible aproximarse a Él a partir de la teología mística o negativa. Además, han conservado la concepción de la procesión divina desde el principio uno hasta la materia. Y también Eriúgena ha conservado la idea de encarnación como caída, pero desde el punto de vista cristiano, teniendo en cuenta el pecado original. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.